Manuel, por la invitación de poder enseñar la palabra. Y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen su tiempo para esta lección. Como habíamos empezado en Mateo 24, el capítulo 24, recordando un poco que Jesús está en el templo, él sale del templo, sus discípulos pues le enseñan los edificios del templo, le enseñan las piedras preciosas, lo maravilloso que era el templo, y pues Jesús les dice que eso va a terminar. Ellos hacen una pregunta: ¿cuándo será esto? Y Jesús le comienza a enseñar señales de cuándo va a ser la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13, donde Jesús le sigue mostrando las señales que tienen que suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús les sigue enseñando las señales que van a precedir este evento, y una de ellas es que muchos iban a tropezar, muchos se iban a desanimar por la maldad que iba a suceder en ese tiempo, que algunos o muchos iban a entregar unos a otros y se iban a aborrecer unos a otros. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús hace mucho hincapié en cuanto a los profetas, los falsos profetas, porque fueron los que engañaron y siguen engañando a mucha gente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas. En el tiempo de la destrucción de Jerusalén, antes de que sucediera, muchos falsos profetas engañaron, y pues muchos que le hicieron caso sufrieron las consecuencias de dejarse engañar por estos falsos profetas. Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, bueno, por todo lo que iba a suceder antes de la destrucción del mundo, pues lamentablemente el amor de muchos se iba a enfriar. Por la maldad que iba a estar pasando, muchos se iba a enfriar el amor de ellos. Versículo 13: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero Jesús les anima a sus discípulos de que ellos deben de perseverar hasta el fin, y de esa manera ellos podían salvarse. Esta salvación no se trata de la salvación eterna. Se está refiriendo Jesús a la salvación en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Si ellos estaban atentos, atentos, perseverando en estas señales, ellos podían salvarse de esta destrucción que iba a suceder, como era la destrucción de Jerusalén. Esta salvación no se refiere a la salvación final, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Si ellos estaban perseverando, estaban alerta, estaban despiertos y estaban siempre fijándose en estas señales, ellos podían salvarse de lo que iba a suceder en Jerusalén. Versículo 14, Mateo. Otra de las señales que Jesús les hace ver a sus discípulos es que el evangelio iba a ser predicado. Antes de que sucediera la destrucción de Jerusalén, el evangelio iba a ser predicado por todas partes del mundo. En Mateo 24:14 dice nuestro Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús, dentro de las señales que él está dando a sus discípulos, es que el evangelio iba a ser predicado por todas partes del mundo. Y esto, desde luego, nosotros lo encontramos en las Escrituras. En Romanos, que aproximadamente fue escrito en el año 57 después de Cristo, la carta a los romanos aproximadamente
fue escrita en el año 57. Ya el evangelio se estaba predicando por todo el mundo. En Romanos 10, versículo 18, dice el apóstol Pablo: pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo su palabra. Ya en el año 57, el evangelio estaba siendo predicado por todos los confines de la tierra en ese momento que existía. El evangelio ya se estaba predicando. 13 años antes de que sucediera, ya el evangelio se estaba predicando por todas partes del mundo. En Colosense, aproximadamente, que fue escrita en el año 62 después de Cristo, 8 años antes de que sucediera la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 aproximadamente, y Colosense, que es escrita en el año 62 después de Cristo, en Colosense 1:23, el apóstol Pablo nos hace ver esto: si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y es interesante porque ya en Colosense el apóstol Pablo da por un hecho y afirma que el evangelio ha sido predicado ya en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio ya en el año 62 después de Cristo ya se había predicado por todas partes del mundo en ese momento. Entonces aquí vemos que se cumple lo que Cristo les está diciendo. Cristo les está dando señal que el evangelio, antes de que suceda la destrucción de Jerusalén, el evangelio va a ser predicado por todas partes del mundo. Y ya en el año 62, ya el evangelio se había predicado por todas partes del mundo, conocido en ese momento. En Mateo capítulo 24, versículo 15, la abominación desoladora. Mateo 24, 15 dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Ahora Jesús les hace ver otra de las señales que iban a suceder para que ellos tuvieran alerta y para que ellos pudieran salvarse, para que ellos estuvieran atentos. Y ahora les hace ver lo que el profeta Daniel había profetizado años antes de que esto llegara a suceder. Daniel 9, versículo 27, es la fase profética para esta descripción. Es a lo que Jesús se hace referencia cuando dice, ¿verdad?, de que habló el profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 27, dice el profeta Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel, que está profetizando esta profecía y que Jesús la confirma que va a suceder, es con la destrucción de Jerusalén. Lucas nos explica cuál es esta desolación. Lucas nos da un poquito más de información sobre esta desolación. En Lucas 21:20 dice Lucas: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabe entonces que su desolación ha llegado. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús de la desolación de la que habló Daniel? A la destrucción de Jerusalén. Por eso Lucas dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada del ejército, sabe entonces que su desolación ha llegado. Su destrucción ha llegado. Su final ha llegado.
A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Y a eso era lo que estaba apuntando Daniel cuando profetizó sobre la desolación, la abominación que vendría el desolador. El desolador, que era el ejército romano, entró al templo, destruyó todo lo que había. Ya los sacrificios iban a terminar, las ofrendas iban a terminar. Y a eso se le llama, ¿verdad?, la abominación. Porque gentiles entrando a destruir completamente lo que para los judíos y en aquel momento para Dios era santo. Todo fue destruido con la destrucción de Jerusalén. ¿Y quién fue el que llevó a cabo esto? Pues fue el ejército romano. La señal es local, limitada a Judea. Las siguientes señales que Jesús va a dar son limitadas a un cierto lugar, a una cierta área. En Mateo 24, versículo 16, Jesús hace ver: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús dice, bueno, el que esté en Judea, que huya. Cuando vea el lugar o al ejército, que huya, no regrese. De esta destrucción podemos huir o podían huir a algún lugar, a los montes. Los discípulos podían huir y refugiarse y poderse salvar. Mientras que en la segunda venida de Cristo todo va a ser destruido, no va a haber lugar donde huir. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11, dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando refiriéndose a la segunda venida de Cristo, Pedro dice que todo va a ser deshecho, todo va a ser destruido. La tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. No va a haber lugar para poder huir a ningún lado. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que todo va a ser destruido y no vamos a poder huir. Entonces, esta destrucción no se refiere a la destrucción de la segunda venida de Cristo. Se refiere a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, muchas personas, muchos discípulos podían huir de Jerusalén hacia los montes. En la segunda venida de Cristo, nadie va a poder huir a ningún lado porque todo va a ser destruido, todo va a ser quemado, no va a haber escapatoria. En Mateo 24, versículos 17 y 18, Jesús sigue dándonos que ellos pueden huir. El que esté en azotea, dice Jesús, no regrese. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Bueno, dice Jesús, si ustedes están en azotea y logran ver, no bajen, busquen huir, busquen cómo salvarse. Huyan lo más lejos posible, lo más pronto posible. No pierdan el tiempo bajando a la azotea a buscar algo de su casa. El que esté en el campo, que no regrese, le dice Jesús. En Mateo 24, 18 dice, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. El que esté trabajando en el campo y ve al ejército acercarse, no regrese, huya. No vaya a la ciudad, huya a los montes, escape por su vida. Porque si ellos regresaban a Jerusalén, pues podían ser atrapados, podían ser encerrados, porque las murallas las puertas iban a cerrar y ya después no les iba a dar tiempo para lograr salir. Por eso Jesús le dice, el que esté en el campo trabajando, pues si ve al ejército acercarse,
mejor huya. No regrese a tomar su capa, no regrese a tomar nada de su casa. Escape por su vida. Hay para las que estén embarazadas. En Mateo 24, versículo 19, Jesús pues da un ay. Dice en el 19, más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Bueno, dice Jesús, las que estén encinta y las que críen, las que estén embarazadas y las que tengan niños recién nacidos, hay para ellas. Cuando llegue ese momento. Si llega ese momento y están embarazadas, han tenido en esos días, hay por ella. Va a ser duro para ella. ¿Por qué? Porque desde luego una mujer embarazada no va a poder huir, no va a poder ir a prisa, no va a poder escapar como alguien que no tiene ese problema. Igual, ¿verdad? Las que críen en esos días. Y va a ser más difícil para una mujer que acaba de tener su hijo poder escapar, poder huir. Con un tierno es más difícil poder escapar, poder huir hacia el monte. Por eso Jesús dice, ay, de las que estén encinta, de las que estén embarazadas o de las que acaban de criar en esos días. Para cualquiera de ellas dos iba a ser muy difícil poder escapar con la situación que ellas tenían. Que no sea en día de reposo, dice Jesús. En Mateo 24, versículo 20, Jesús dando otra señal, dice Jesús, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. También dos situaciones difíciles, si era en día de reposo o si era en invierno. ¿Por qué? Desde luego, el día de reposo las puertas del templo se cerraban. Y si el ejército venía en día de reposo, las puertas estaban cerradas y no podía salir nadie. No podía entrar ni salir nadie. Iban a quedar atrapados. Y si era en invierno, pues sabemos que los ríos se crecían y eso también hacía difícil el poder huir. El poder cruzar a otro lado hacía difícil la huida. Por eso Jesús dice, oren, para que ese día no sea ni en invierno, ni sea en día de reposo. Analicemos todas estas cosas que hemos visto. Dice Jesús, huir de Judea a los montes. Como vimos, si fuera el fin del mundo, ¿dónde vamos a huir? Si se estuviera refiriendo al fin del mundo, ¿a dónde vamos a huir? A esta destrucción se podía huir. De esta destrucción sí se podía ir a los montes. Pero a la venida de Cristo, en su segunda venida, no vamos a poder huir a ningún lado. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 al 17, Apocalipsis 6, versículo 13 al 17 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No va a haber lugar. Todo monte, toda isla será removido, será destruido. ¿A dónde va a huir? ¿A dónde vamos a poder huir? Mientras que de esta huida, de esta destrucción sí se podía huir a los montes. El versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. La gente va a preferir que se les venga encima los montes, que se les venga encima las piedras para que los esconda de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros,
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Imagínense, la gente va a preferir que se les venga los montes, las piedras encima para que los esconda de la ira del Cordero. Y el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá huir? No va a haber dónde huir, ni dónde esconderse. Mientras que en Mateo podían salvar al huir a los montes. Entonces aquí vemos que no se refiere a la destrucción de la segunda venida de Cristo, a la destrucción del mundo. Estas señales no tienen nada que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con la destrucción del mundo. No tiene nada que ver. Estar en la azotea o en el campo como mirábamos. Jesús le dijo, bueno, el que esté en la azotea no baje a su casa, el que esté en el campo no regrese. ¿Qué tendría que ver esto si fuera el fin del mundo? ¿Para qué bajar a la azotea si es el fin del mundo? Todo va a ser destruido. ¿Para qué queríamos bajar de la azotea a tomar algo de nuestra casa si todo va a ser destruido? ¿Para qué lo vamos a necesitar? ¿Para qué vamos a necesitar una túnica con la venida de Cristo? Todo va a ser destruido. ¿Para qué regresar a tomar la capa si no vamos a tener cuerpo físico? No vamos a necesitar ropa. No tiene ningún sentido. Si se refiriera a la segunda venida de Cristo, nada de esto tendría sentido. Pero como no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a la destrucción de Jerusalén, entonces dentro del contexto sí tiene el sentido que Jesús le está dando. Las que estén encinta. Si fuera el fin del mundo, no tendría sentido e importancia estar encinta. Pero como no es el fin del mundo, huir estando embarazada sería más difícil porque no podrían correr ni ir a prisa. Si Jesús se estuviera refiriendo a su segunda venida, ¿qué interesa o qué importancia tendría si la mujer está encinta o si la mujer acaba de criar? No tendría ninguna importancia estar encinta o criar en aquellos días. Porque ¿a dónde va a huir? ¿A dónde va a correr? Si todo va a ser destruido, todo va a ser removido. Lo mismo sería para las que están criando en esos días. No podrían huir con sus niños. Pero de esta destrucción, sí, Jesús dice un ay. Ay de las que estén encinta, ay de las que estén criando. Pero para la segunda venida de Cristo, no tendría importancia si está embarazada o está criando en esos días. Día de reposo, sábado. ¿Qué tendría que ver esto? Con la venida del Señor no importa el día, pero con la destrucción de Jerusalén sí. Porque en el día de reposo las puertas se cerraban y no podían escapar con las puertas cerradas. Si nosotros vamos a Nehemías, el capítulo 13, Nehemías capítulo 13, versículo 19 y 21, dice el 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Si nosotros recordamos, los mercaderes llegaban, no respetaban el día de reposo y entraban el día de reposo y hacían sus negocios y todo. Nehemías prohibió eso, prohibió la entrada. Les dijo que ya no quería que hicieran esto, pero no hicieron caso. Entonces, la herramienta que usó Nehemías fue cerrar las puertas. Dice el versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los
que vendían toda especie de mercadería, porque estaban acostumbrados a entrar en cualquier día de reposo, a cualquier momento del día de reposo. Nehemías lo prohibió y Nehemías mandó a cerrar las puertas y se quedaban. No podían entrar. Y dice el versículo 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. No hacían caso. Llegaban, querían entrar, pero Nehemías dio la orden de que se cerraran las puertas. Y se quedaron una y otra vez y Nehemías los volvió a amonestar y le dijo, no quiero que vengan. Están cerradas las puertas. Si lo hacéis otra vez y se quedan ahí, voy a echar manos de ustedes, los voy a echar presos, los voy a detener para que no sigan haciendo esto. No hubieran podido huir en día de reposo con las puertas cerradas. Por eso es que Jesús les dice, oren para que no sea en invierno ni en día de reposo, porque ya en la noche se cerraban las puertas de la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía salir para adorar el día de reposo, respetar el día santo, consagrados al Señor como era el día de reposo. Por eso es que Jesús, ¿qué le dice? Oren para que no sea en ese día. Porque si el ejército romano llegaba ese día, del día de reposo, las puertas estaban cerradas. Y aunque lo vieran venir, no podían huir porque las puertas estaban cerradas. La venida de Cristo, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta venida no se refiere a la segunda venida de Cristo. La venida aquí se refiere a su presencia en la forma del ejército romano. Porque es aquí el problema. Muchos creen que cuando Jesús está diciendo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es ahí donde muchos se equivocan y muchos dicen es la segunda venida de Cristo. Pero no, aquí dentro del contexto, como hemos estado viendo, Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y Jesús iba a venir en la presencia del ejército romano para castigar a los judíos. No se está refiriendo a su segunda venida. Simplemente se está refiriendo a que él venía en la forma o en la presencia del ejército romano. Dios iba a castigar a los judíos a través del ejército romano. Es la de una destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Mateo 24, versículo 28 al 30, dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La nación judía era el cuerpo muerto y que las águilas romanos fueron enviadas a devorar. Cuando Jesús está hablando del cuerpo muerto, se está refiriendo a la nación judía. Las águilas están representando al ejército romano que iba a destruir a los judíos. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Igual, Jesús sigue hablando de la destrucción de Jerusalén. No se está refiriendo a su segunda venida. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este lenguaje es simbólico. Representa una destrucción terrible y completa. Se usa varias veces en la Biblia para describir una destrucción temporal, es decir, durante el tiempo no del fin. Tenemos que familiarizarnos, hermanos, con estos simbolismos que Jesús usa. Porque es aquí donde es el problema, que muchos creen, desde el versículo 27 al 30, con este símbolo, creen que se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando habla de que el cielo se va a oscurecer y que las estrellas van a caer, muchos lo toman literalmente y piensan que es a la segunda venida de Cristo. Pero dentro del contexto no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a la destrucción de Jerusalén. Jesús viniendo en la presencia del ejército romano que iba a destruir todo el poder que tenían los judíos. Y vamos a ver que este simbolismo Dios lo ha usado mucho en el Antiguo Testamento. Compare la descripción de la destrucción de Babilonia por los medos. Por ejemplo, si vamos a Isaías, el capítulo 13, versículo 1, Isaías 13:1 dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Fíjese, el texto dice, la profecía es sobre Babilonia. Versículo 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni de codicia de oro. Vemos aquí que se usan muchos símbolos como las estrellas, los cielos, luceros, el sol y la luna. Pero no se está refiriendo a la destrucción de la tierra. Se está refiriendo a la profecía sobre Babilonia. Dios venía en la forma o en la representación del ejército de los Medas que venía a destruir a Babilonia. Y usa el mismo lenguaje. El sol, las estrellas, la luna. Pero todo es simbólico. Para representar que el poder que tenían los babilonios ya iba a desaparecer. Bien. Sigamos analizando la comparación, la descripción de la destrucción de Edom, por ejemplo. En Isaías 34, versículo 3 al 5. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Caerá sobre su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la higuera. 5. Porque en el cielo se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Otra vez, vemos los símbolos. Como el ejército del cielo disolviéndose o enrollándose como un libro. Pero solo es un juicio sobre Edom. Dios venía en contra de Edom y lo iba a destruir completamente. Pero igual, sigue usando el simbolismo de las estrellas, su poder que iba a caer. El poder
de Edom iba a terminar. Otro ejemplo que encontramos, ¿verdad? La comparación de la destrucción de Egipto. En Isaías 19, versículo 1 al 5, profecía sobre Egipto. He aquí que viene Jehová montado sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de él. Y siempre recordemos esto. Profecía sobre Egipto. Y aquí se representa a Jehová montado sobre una ligera nube, representando al ejército que venía a destruir a Egipto. Versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y sus adivinos. Tan desesperados iban a estar que iban ellos a preguntar a sus imágenes, pero desde luego sabemos que no iban a recibir respuesta. A sus hechiceros tampoco, a sus adivinos mucho menos. Versículo 4. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Aquí vemos también que se usan simbólicamente figuras como que el mar ya no va a existir más y el agua se va a agotar, el agua se va a terminar. Pero esto es refiriéndose a la profecía sobre Egipto. No se está refiriendo a ningún en particular a la destrucción de la tierra. Aunque se usan estas figuras, pero este simbolismo del mar, el cielo y todas las estrellas y todo esto, pero no es referencia a la segunda venida de Cristo. Lamentablemente, mucha gente toma el texto sin realmente tomar el contexto. Nadie sabe cuándo, sino el Padre. En Mateo 24, versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De la venida de este suceso, nadie lo sabía. No se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Está refiriendo a la venida de la destrucción de Jerusalén. Por eso Jesús le está dando señales, hermano. Por eso le está Jesús dando señales a ellos para que ellos puedan saber y poder huir en ese tiempo. Pero un día específico, nadie lo sabía, solo el Padre. Será sorpresiva para aquellos que no entendiesen las señales, para aquellos que no tuvieran alerta en cuanto a las señales. Como en los días de Noé. En Mateo, el capítulo 24, versículo 37 y 39, dice las escrituras. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero recuerda, hermano, que la venida de Jesús está relacionada, está entrelazada a la destrucción de Jerusalén. No es a la destrucción de la tierra, al fin de la tierra, a la segunda venida de Cristo. Esta venida que hace referencia al Hijo del Hombre, a Jesucristo, es en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Por eso Jesús le dice en el 25, ve que os he dicho de antemano, estén preparados,
Porque el día nadie lo conoce. El día nadie lo sabe. Por eso ustedes estén velando, estén preparándose, estén alerta. ¿Por qué? Porque no es un día específico. Así como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Bueno, ¿qué estaba haciendo la gente en los días de Noé? Dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Sí estaba la gente en los días de Noé. No hizo caso a Noé, a la predicación del Noé, casi 120 años. Noé diciéndole, va a haber un diluvio, arrepiéntense. Nadie le hizo caso. ¿Por qué? Bueno, porque estaban divirtiéndose, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose, dándose en casamiento. No pusieron mente, no pusieron oído a lo que Noé les estaba diciendo. De esa misma manera Jesús les está diciendo, así va a pasar, así va a suceder. Mucha gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose en sus deleites y no van a poner atención a las señales que les he dicho. De esa manera iban a estar ellos. Esa iba a ser su actitud. Así no entendieron. Esta es la comparación con los tiempos de Noé. Los que no entendieron la advertencia del Señor fueron destruidos. Sabemos la historia. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos se salvaron? La venida mencionada en Mateo 24, 34 es la misma de Mateo capítulo 3. El capítulo 24, versículo 3, 27, 30 y 33. No hay ninguna distinción en el texto. Todas esas venidas están hablando de la destrucción de Jerusalén, no de la destrucción del fin del mundo, no a la segunda venida de Cristo. Todas esas venidas hacen ver que Dios venía en o venía en representando en el ejército romano, que venía a destruir a Jerusalén. A eso es que está haciendo referencia. No podemos aislar estos textos fuera de su contexto, porque si no, nos vamos a meter a problemas. En los días de Noé, ¿qué estaba haciendo la gente? Divirtiéndose. Dice el 39, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, no a su segunda venida, no a la destrucción del mundo entero. ¿Cuándo comprendió la gente en los días de Noé que era cierto lo que Noé predicaba, que era cierto de lo que Noé les advertía? Hasta que vino el diluvio, hasta que Dios cerró la puerta. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, casándose, divirtiéndose, embriagándose, haciendo todo lo que ellos querían. De la misma manera, muchos en ese tiempo de la destrucción de Jerusalén iban a estar igual. Muchos no iban a poner atención a las señales que Jesús le está diciendo para poder salvar su vida. El que sí entendió y el que sí tuvo alerta pudo salvarse de esa destrucción tan terrible. Según muchos historiadores, dicen que por muchos días la sangre corrió en las calles de Jerusalén como ríos. Fue tanto la matanza que hubo allí que las calles parecían ríos, pero ríos de sangre. Fue terrible lo que sucedió en Jerusalén. Y por último, la ciudad fue quemada totalmente. El que no logró salir realmente fue una muerte terrible. Por eso Jesús les advierte, estén alerta. Si Dios lo permite, hermanos, el próximo sábado seguiríamos viendo, ¿verdad?
Mateo 24. Ya entraríamos a los versículos 40 y 41 y en adelante. Pero siempre tengamos en mente, hermanos, que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Las venidas que ahí se mencionan es Dios viniendo en representación de los romanos a destruir la ciudad de Jerusalén. Dios nos bendiga, hermano.